Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y conductor de este programa A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional. El día de hoy es el día central de nuestro Perú. Feliz 28 de julio para todos ustedes, felices fiestas patrias, feliz día a todos los peruanos que se esfuerzan, que se rompen el lomo para trabajar, para sacar adelante a sus familias. Feliz día a todos los niños que estudian, a los jóvenes que estudian, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres que se encargan también de la casa. A veces son madres, padres, empresarias, emprendedoras, contadoras, abogadas, todo junto. Feliz día para todos los mayores, adultos mayores, para nuestros viejitos, digamos, que son los que han hecho posible que estemos aquí, que han hecho posible que tengamos a nuestras familias bien cuidadas. Feliz día a los policías, a los militares, feliz día a los doctores, a las enfermeras, feliz día a todos los que se esfuerzan en el Estado, los buenos funcionarios del Estado que hacen bien su trabajo, feliz día a los alcaldes, a los que trabajan en las municipalidades, a los gobiernos regionales, feliz día a quienes limpian, digamos, la ciudad, a los serenazgos, feliz día a todos los peruanos que hacemos algo por nuestro país, que nos esforzamos, que nos ganamos la vida con honestidad. No es un feliz día para aquellos que tratan de usar el poder y el dinero del Estado para su conveniencia. No es un feliz día y no va a ser nunca un feliz día para quienes quieren destruir lo que hemos construido, para quienes quieren retroceder en el tiempo con propuestas trasnochadas. No es un feliz día para aquellos que utilizan un discurso político, una narrativa política para dividir, para echarle la culpa a unos peruanos de los problemas de otros peruanos. No es un feliz día para aquellos que usan narrativas y retóricas y discursos en donde se culpa a los ricos y su riqueza de la pobreza de los pobres. No es un feliz día para los que quieren robarse el dinero de los contribuyentes. No es un feliz día para los improvisados que están asumiendo el poder sin saber qué hacer. No es un feliz día para ellos porque ellos no nos quieren hacer el bien. No es un feliz día para ellos porque ellos no quieren el bien del Perú. Ellos quieren su propio bien personal, su conveniencia. No es un feliz día para los que en redes sociales, en Twitter, en Facebook, andan odiando, acusando, calumniando, difamando, actuando con violencia. Los peruanos que nos esforzamos y intentamos hacer las cosas bien por nuestro país, tenemos derecho a un país justo, a un país en paz, a un país seguro, donde podemos ser libres para crecer, desarrollarnos y acumular toda la riqueza que querramos, siempre y cuando sea éticamente, legalmente. Los peruanos que nos esforzamos necesitamos un Perú ordenado, con seguridad, con estabilidad, con democracia, con funcionarios del Estado que trabajan bien, con entidades del Estado que funcionan bien. Entonces, feliz día para todos los que nos esforzamos y los que se esfuerzan por un Perú mejor, y que no sea un feliz día para los que tratan de destruir este país tan hermoso, tan rico en cultura y en historia, y a los que tendremos bien, bien vigilados. Y hoy día es un día muy importante además, porque además de ser el Día de la Patria, además de ser el Día del Perú, es el día en el cual toma posesión del cargo el presidente proclamado Pedro Castillo y recibe la banda presidencial de la presidenta del Congreso de la República, la señora María del Carmen Alba. Y para hablar de esta toma de posesión y de este mensaje, de lo que puede ocurrir el día de hoy, vamos a conversar con el analista político Miguel Ángel Ibarra, quien ya está con nosotros. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días, feliz 28 de julio a todos los oyentes de tu persona. Gracias por la gentil invitación. Gracias. A ver, entramos a 28 de julio sin saber cuál es el gabinete. Esto es normal. La gente a veces se pregunta, bueno, ya uno con tanto ruido político, con tantas preocupaciones por la salud, por la economía, por la plata, ya pierde de vista estos detalles. ¿Es normal que un presidente dé su mensaje a la nación sin gabinete? No, definitivamente no es normal. Lo que ha debido suceder, como en el caso
digamos, de Yantumala, que se demoró también bastante, que a estas alturas no solamente existía la Comisión de Transferencias, sino además ya las propuestas de gabinete que debería tener el presidente. Claro que el gabinete evidentemente no asume hasta sino después de la juramentación del presidente. Una vez que el presidente asume el mandato constitucionalmente que va a juramentar, está ya empoderado políticamente para poder nombrar el gabinete. Se menciona que el próximo miércoles se estaría designando el gabinete, el mismo que iría evidentemente al Congreso de la República para poder tener la investidura parlamentaria, ¿no? Y poder trazar la política pública durante este periodo, por lo menos de medio año, un año que empezaría. Y bien, lo que esperamos todos los peruanos es un gabinete no confrontacional, sino un gabinete que genere consensos. Creo que lo menos que queremos después de esta elección tan compleja, tan difícil, que ha enfrentado a más de un peruano, necesitamos un clima de paz, no solamente para evitar actos de violencia, sino para darle tranquilidad también al sector empresarial y a los inversionistas privados. Entonces, el presidente tiene que entender que el nuevo gabinete y su discurso de hoy, que es lo que todos los peruanos esperamos, sea un discurso distante del discurso de campaña que manejaba en la época de la segunda vuelta. O sea, tiene que ser un discurso mucho más centrado, estadista, pensando en los temas más importantes que tiene el país, el tema de la reactivación económica, el tema de la salud, lucha contra el COVID que aún no acaba, con el tema de la vacunación, el tema de lucha contra la corrupción, el tema de brindar estabilidad, digamos, económica al sector empresarial, estableciendo reglas claras en materia tributaria, son temas que sí nos preocupan. Entonces, esperamos ese discurso, que le dé tranquilidad al país. El tema de reforma constitucional es importante, siempre hay cosas que se pueden tratar, mejorar. Recordemos que sin necesidad de una constituyente, el Perú o el Congreso peruano ha hecho 21 modificaciones en la Constitución. De tal forma que si hay necesidad de hacer una reforma, se puede hacer tranquilamente como se ha hecho, a través de la Comisión de Constitución. Y una constituyente es un tema ya politizado, diría yo, más ideologizado. Para empezar, la Constitución no establece la posibilidad de convocar a constituyentes. Eso es un tema que sería inconstitucional, porque además, si bien recuerdas a través de la historia, todas las constituciones que se han debatido y aprobado han sido en periodo de gobiernos de facto. No ha sido un tema de gobierno democrático. La del 93 fue igual, la del 79 fue igual, la del 33 fue igual. No se ha dado dentro de un contexto, digamos, de que el propio Congreso haya decidido hacerlo. Entonces, yo creo que le toca al presidente sopesar un poco el discurso político de campaña con el discurso ya del estadista. Lo que diga hoy el presidente va a significar, digamos, o la tranquilidad para todo el país, incluso el sector empresarial pequeño y los trabajadores, porque dependemos de la empresa privada, así como también para, digamos, los sectores políticos. El Parlamento peruano, como verás, tiene una mesa que es de centro. No tiene una mesa ni fujimorista, ni una mesa tampoco de Perú Libre. Tiene una mesa que es de centro, liderada por una congresista que es de Acción Popular, que tiene una trayectoria, digamos, limpia, honesta. Tengo la oportunidad de conocer a Maricana Galvez, es una mujer extraordinaria, es una gran profesional. Ha sido asesora parlamentaria, coordinadora parlamentaria, tiene amplia experiencia en el tema de manejo legislativo, es algo que hay que ponderar. Y sobre todo, creo, nos ha demostrado en su discurso que tiene la voluntad de ir a un consenso, de dejar de lado todas las confrontaciones, de llamar a todos los peruanos a la unidad nuevamente de los partidos políticos y decir, bueno, la campaña acabó, desde hoy toca trabajar por construir ese Perú que necesitamos. Y también ha dicho algo muy claro, que el foro parlamentario se va a respetar. ¿Por qué esto? Porque lamentablemente, si seguimos en este conflicto, lo que nos va a pasar es que o se va a aplicar el tema de la disolución del Congreso por el tema de los consejos de ministros sancionados, o se podría aplicar la vacancia presidencial, si vamos a la confrontación, ¿no? Pero si vamos, digamos, a un discurso más técnico, pensando en el futuro del país, en los problemas que tenemos ahorita tributarios, el sector turismo está tratando de sobrevivir, las pequeñas y micro empresas tienen créditos y deudas pendientes, incluso tributarias, ¿no? La población no ha terminado de vacunarse, no todos pueden ir a presencialidad, los escolares no están yendo a clases. Entonces hay temas serios que tratar. Entonces, en algún momento escuché que era importante la constituyente a los congresistas de Perú Libre, pero ellos no se dan cuenta de algo. Una constituyente no se hace en 24 horas, no se hace en 48 horas, se hace probablemente un año de debate. Un año en el cual tú vas a tener en vivo a todo el sector empresarial, tratando de saber qué va a pasar con el destino del futuro de su empresa. ¿Y eso qué va a originar? Que los capitales migren al exterior, que el dólar se dispare, que comience el acaparamiento,
que es disminuir las importaciones, porque nadie importa para vender algo que de pronto mañana suba de precio y no le es rentable para poderlo comercializar. Entonces, que tenga estabilidad. Y yo creo que el discurso del presidente hoy debe ir en esa ruta. Generar estabilidad democrática, gobernabilidad, hablar sobre el problema tributario, hablar sobre el problema de la salud, de la educación, de la lucha contra la corrupción. Porque se dice a veces no hay dinero. Oiga, pero los gobiernos regionales y locales devuelven dinero al Estado, porque lo ejecutan mal o porque hay casos de corrupción. Entonces no es que no haya dinero, lo que existe es ineficiencia. Ineficiencia para gestionar los recursos que el Estado nos da. ¿Cuántas consultorías, por ejemplo, conocemos de lo que han servido para llenar la caja chica de muchas personas? Entonces, ese tema, por ejemplo, es importante. La Contraloría General de la República, recordarás, José Ignacio hace poco presentó un proyecto de ley para crear un sistema, digamos, para transparentar todas las consultorías que hace el Estado. Increíblemente, el Congreso no lo aprobó, se quedó en dictamen. Entonces, es un proyecto que te permitirá decir cuántas consultorías se contratan a nivel nacional, quién contrata y qué persona lo hace, y cuál es el producto final. O sea, ¿para qué le pagas a alguien 100.000, 50.000, 30.000 soles cuando el producto que termina no le sirve para nada al Estado y tú gastas el dinero? Entonces, es un tema importante, por ejemplo, que el Congreso debería ver y que este presidente debería insistir. Vamos a transparentar el gasto, porque la corrupción es la que genera todo este caos en gran parte. Ahora, entrando en detalle de lo que has dicho, porque has tocado varios temas, digamos, lo primero es, vamos a hablar un poco de la confrontación. A ver, el escenario que se viene, lamentablemente, a ver, uno esperaría un mensaje de 28 de julio en donde se hablen de estos temas, Miguel Ángel, el Congreso y el diálogo para poder reactivar la economía, la salud, diálogo para las micro y pequeñas empresas, el retorno a clases, la reforma del Estado y de la gestión del Estado. Pero nunca ocurre esto. Siempre el mensaje del 28 de julio termina siendo, lamentablemente, bueno, salvo excepciones más tecnocráticas como la de PPK, pero igual es un mensaje mucho más de carácter populista, en donde se tocan los temas que la gente quiere escuchar. Y a nosotros siempre nos ha interesado, este programa llega a regiones del país, no llega a Lima, llega a muchas regiones, y siempre nos ha interesado que la gente entienda por qué el populismo, o sea, por qué esos mensajes populistas, por ejemplo, de revisemos los contratos, asamblea constituyente, más impuestos a los ricos, al final terminan siendo mensajes vacíos, sin contenido, pero que además no le hacen bien a nadie, ni le hacen bien a los pobres, ni le hacen bien a la economía. Entonces, ¿por qué el mensaje, vamos a poner preguntar de otra manera, por qué el mensaje de 28 de julio no debería ser un mensaje cargado de populismo, de promesas y de ideas o narrativas de división y de ataque a los ricos, etcétera, etcétera? Bueno, aquí hay un tema, todos los populismos tienen una similitud en América Latina. Todos los discursos populistas de los presidentes de centro izquierda y de izquierda extrema marxista siempre han empezado por el famoso lema de hay que cambiar la Constitución, ¿no? Y aquí hay un tema importante. Las políticas populistas se caracterizan por algo, porque gran parte de las medidas que se toman son mediáticas y temporales. Están destinadas a solucionar problemas inmediatos, cierto, pero sin la planificación y la, coordinación debida. Si yo prometo, por ejemplo, que voy a crear un programa social para poder subvencionar a las personas que no trabajan y crear un presupuesto adicional, lo que estoy haciendo es usando la caja, ¿no? Y como tengo reservas, no voy a sentir aún, digamos, la dificultad que me falta recursos. Lo podemos usar. Pero hay que entender que todo discurso populista lo que hace es asustar al sector que invierte, al sector empresarial que genera los recursos. El presupuesto general de la República no llega, no aparece de la nada en las arcas del Estado, proviene de la recaudación fiscal, digamos, de todos los tributos que pagan las empresas privadas, las explotaciones mineras y todos los peruanos. Entonces, esos recursos forman esa gran caja fiscal que sirve para construir hospitales, carreteras, pagar a los funcionarios, pagar al presidente, a los ministros, a los congresistas, a todos. Entonces, ese dinero sale en buena cuenta en un casi 80-90% de la inversión privada. Entonces, si el discurso populista afecta la recaudación y lo que hace es bloquear la inversión privada, lo más probable es que esa caja de 80 se reduzca a 50 o a 40. Significa que no voy a tener dinero para poder construir hospitales, para poder comprar medicamentos, para financiar colegios, para pagar la administración pública. ¿Por qué? Porque el sector empresarial no va a confiar. Si yo digo que voy a revisar contratos,
estoy diciendo que voy a romper las reglas de juego. Es como si yo diga a una persona, por ejemplo, una persona que me escuche en Arequipa o que me escuche donde se encuentre, que si usted le alquila la casa a una persona y le alquila, pongamos 1.000 soles mensuales a su casa, pero resulta que luego el que le arrienda la casa, el inquilino, y dice que es muy caro su precio. Vamos a revisar su contrato. Yo le puedo pagar 300 soles, no le puedo pagar más, ¿no? Es exactamente lo mismo. Que te pongan las condiciones cuando tú sabes cuál es el valor que tiene ese producto. Si lo trasladamos al Estado, estamos hablando de millones que perdería el Estado. Recordemos que, por ejemplo, en Venezuela, políticas de este calibre han hecho que empresas petroleras y mineras grandes se alejen del Estado. Y es más, estas empresas, cuando el gobierno de Maduro y de Chávez logró expropiar empresas petroleras, por ejemplo, norteamericanas en Venezuela, lo que propició es que la comunidad internacional, a través del Banco Mundial, que es un órgano supranacional, demandara al Estado venezolano por muchos millones de dólares para que pueda pagar a la empresa toda la expropiación que ésta realizó. ¿Qué significa eso? Que en buena cuenta Venezuela va a tener que pagar en un momento. Y si no lo paga, le van a expropiar sus cuentas o sus bienes. Pero lo va a pagar. Entonces nosotros ya pasamos esto cuando en el 80 se estatizó la banca y cuando fuimos declarados inelegibles. Entonces, toda política populista, como la tenía Alan, recuerdan, ¿no? Que prometió una cosa, otra cosa, a todo el mundo le creía de todo, es irresponsable cuando no sabes manejar la caja fiscal. Entonces, lo principal que tiene que decir el presidente hoy es que si hay medidas, digamos, sociales que tienen que darse siempre en el marco de lo que económicamente o presupuestalmente se pueda, ¿no? Por una parte. Entonces, los populismos generan caos siempre. Está siempre la expectativa de lo que esté requiriendo la población, que a veces es justo, pero digamos que no se ajusta a los recursos que tiene el Estado. Porque el presidente es como el jefe de familia de una casa, ¿no? Que tiene los recursos y tiene que administrarlos equitativamente. Si tu hijo le falta una zapatilla y tú puedes comprar, qué sé yo, una marca Tigre nacional, no le vas a comprar una Leco Sportif o una Adidas americana, porque sabes que el recurso no te da. Entonces tratas de manejar los recursos en tanto estos se fueran permisibles. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Tenemos que manejar la caja de una manera ordenada. Cuando hablamos, por ejemplo, de la presión tributaria, hace poco ha habido alza del dólar, si te das cuenta, y el dólar está fluctuante. El dólar estaba a 3.33, 3.20 en el Perú, pero se ha disparado hasta 4.5. Y ha estado fluctuando entre 3.90, 3.93, 4.5. ¿Por qué ha pasado eso? Porque la inestabilidad política del país está haciendo que el mercado empiece a contraerse y a generar reservas para evitar un shock, es decir, perder toda tu inversión. Ha tenido que salir el Banco Central de Reserva e inyectar millones de soles de la caja fiscal para evitar que el dólar se dispare. Eso es algo que no ven en provincia, que probablemente no lo entienden, pero cuando se dispara el dólar, para que baje, dicen, ya bajó, qué bacán, pero yo no sé cómo bajó. ¿Saben cómo bajó? Porque el Banco Central de Reservas, de los ahorros para la mentira que tiene el país, ha cogido plata, millones de dólares, lo ha inyectado en el mercado para solucionar y bajar el costo del dólar. Eso es lo que ha hecho. Por eso que el dólar ha bajado. No es porque, digamos, solo el mercado haya regulado, no vamos a bajar el dólar por nosotros, pero no vamos a bajar para que siga importando. No. Es porque se ha dado cuenta que si sube el dólar, que suben todos los productos. ¿Por qué? Porque la importación, por ejemplo, de papa, que no es suficiente para el país. Por eso importamos papa, igual que trigo. Entonces viene la importación y se importa en dólares. Y si el dólar se dispara, ¿qué pasa? Importo más caro. Y si importo más caro, vendo más caro. Significa que el pan estaría probablemente el doble del precio, el combustible subiría mucho más, así como otros productos. Por esa razón que como previsión, el BCR inyecta dinero para evitar que se disparen los precios y que genere mayor conflicto. Con eso que viene el acaparamiento. Si yo sé que todos los días se dispara el dólar y los productos suben porque se importan, entonces yo hoy no vendo azúcar, pues lo vendo en una semana, porque una semana lo vendo 3 veces más de lo que compré, ¿no? Entonces empieza el acaparamiento. Hay una serie de males que vienen amarrados al tema del populismo. Por eso es que a veces se decía, el discurso del presidente está de acuerdo con lo que demanda el pueblo. Está bien, todos estamos de acuerdo que hay necesidades implícitas que hay que coberturar: salud, educación, infraestructura y telecomunicaciones, conectividad, empleabilidad, es cierto. Entonces, pero también es cierto que lo que bloquea ese proceso de crecimiento es la corrupción, en realidad, y no estamos mirando ese lado. Es un lado importantísimo que el país tiene que mirar, porque yo le preguntaría si todos los pueblos que están en Ayacucho, ¿saben cuántos millones devuelve su gobierno regional al Estado y su gobierno local? ¿Cuántos casos de corrupción existen que no han sido resueltos?
Hace poco la Contraloría, el Contralor Nelson Schack, decía, por ejemplo, que hasta la fecha los órganos de control institucional de cada gobierno local no han pasado en su integridad a control de la Contraloría. O sea, no tienen el control sobre ello. ¿Qué significa eso? Que el hombre que hace el control, el funcionario, es pagado por la misma persona que probablemente genera la corrupción. Entonces, tú me fiscalizas, no te pago y no te contrato. Entonces, el Contralor nos ha dicho, no podemos, porque no tenemos todos los recursos, estamos en proceso. Entonces, son temas a veces que sí nos deben de preocupar, ¿no? El populismo es un mal endémico, ha perjudicado a naciones. Mira cómo está Argentina. Está padeciendo una crisis terrible, Argentina no puede pararse. ¿Cómo está Chile ahorita? Una economía sólida. Hoy está en vilo tras la reforma constitucional. ¿Cómo ha quedado Venezuela? ¿Cómo está Brasil con todas las dificultades que tiene? Así como también Ecuador o Bolivia, esto hace poco. Entonces, no es tan exacto que estemos yendo ese camino como la mejor salida. Recuerda que hace poco, tanto el Banco Mundial ha declarado que el Perú ha demostrado en los últimos 20 años ser la economía más estable de Sudamérica. Hemos crecido 4.3 PBI, superior a todos los países de Sudamérica. Y tenemos la mayor posibilidad de poder mejorar nuestra crisis económica en el próximo año. Entonces, no es que estemos mal, lo que existe hacia adentro es una pésima administración, sumado a una corrupción. Claro. Ahora, Miguel Ángel, última pregunta, porque está clarito, digamos, que el populismo va a estar siempre al acecho, digamos, en países como el nuestro, en donde hay pobreza, en donde hay carencias. Pero tú lo has mencionado, esta pobreza, estas carencias, muchas veces estructuralmente nacen de un mal uso de los recursos que tiene el Estado, número uno. Y número dos, de malas políticas, digamos, de promoción del emprendimiento, del empresariado, que finalmente también muchas de estas políticas vienen cuando el Estado las promueve, las impulsa, genera libertad para emprender. ¿Qué tan importante va a ser, ¿no? Porque vamos a ver un gabinete probablemente de izquierda, ¿no? Y es lo que hay que aceptar, porque este es un gobierno de izquierda, ya está, ¿no? O sea, no hay que ser ilusos, ¿no? ¿Qué tan importante va a ser la participación ciudadana en esto? Los contribuyentes, los emprendedores. ¿Cómo pueden hacer los emprendedores, los empresarios, los contribuyentes, sobre todo los pequeños, los formales además, que pagan impuestos, para poder hacer oír su voz frente a un Estado que ya era populista, que ya era intervencionista antes de Pedro Castillo? No nos engañemos, ¿no? ¿Cuántas regulaciones, normas y leyes son descaradamente, digamos, intervencionistas, expropiatorias, y le meten más cargas a los empresarios pequeños, medianos? ¿Cómo puede ser, cómo vigilar a este Estado? ¿Cómo pararle un poco el macho, digamos, a esta burocracia estatal que fastidia tanto? Bueno, has hecho una extraordinaria pregunta, ¿no? Ya pasada la actividad política y la campaña, nos quedan tres tareas. Entonces, uno de los grandes problemas del país es la informalidad, ¿no? Si tuviéramos una gran cantidad de pequeños y microempresarios que tributaran, probablemente tuviéramos mayor posibilidad de sincerar algunas políticas de recaudación o establecer algunas facilidades. Pero no es así. Cuando Hernández Soto escribe hace muchos años ya en otro sendero, nos hablaba de la dificultad que tiene el país para poder llegar a un proceso de formalización, sobre todo en la actividad productiva. Entonces, y ahí hay un nicho fuerte, ¿no? Imagínate si todos pudieran pagar los impuestos, habría más dinero en la caja, pero eso no se da. ¿Por qué no se da? Porque siempre el pequeño y microempresario, digamos, aduce que hay dificultades burocráticas o presiones para poder formalizarse en el mercado. Y eso no le permite insertarse y seguir dentro de la cadena productiva un crecimiento sostenido. Entonces, es un tema importante, ¿no? El presidente no ha hablado, por ejemplo, de cómo va a hacer para poder fomentar el crecimiento de la pequeña y microempresa y su formalización, sobre todo en un proceso en que mucha gente ha visto perder su capital porque se ha endeudado, digamos, para comprar mercadería que finalmente no la pudo vender en todo el año porque hubo cuarentena, y quedó endeudado con arriendos, quedó endeudado con productos, quedó endeudado con créditos. Entonces, es una situación compleja que no permite tampoco que el empresario se reactive. ¿Esto qué genera? Que el tema del empleo caiga, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de la recaudación caiga, que el tema, evidentemente, del presupuesto se reduzca mínimamente. Entonces, tenemos que en ese extremo tratar de cambiar las posibilidades, en ver cómo el presidente encamina ese tema. ¿Cómo participamos los ciudadanos en este escenario? Yo creo que la primera condición es ser, digamos, no ir a los extremos de generar más conflicto en las calles,
porque cada marcha en la calle genera más inestabilidad. Por una parte, exacerba los ánimos de aquellos que políticamente están interesados en crear más caos, ¿no? Te sumas a ellos y lo haces crecer, por una parte. Y por otra parte, lo que estás generando de alguna u otra manera es, mayor caldo de cultivo, violencia, para que los radicales empiecen a hacer lo mismo al interior del país, que es lo que no queremos. Se llega al sistema de violencia. La población tiene que tener dos cosas. Para empezar, todos los cambios que se puedan dar tienen que darse dentro de un concepto democrático. Y tenemos instituciones para eso, el Parlamento peruano, a través de los proyectos de ley, el Poder Ejecutivo a través de las políticas públicas que implementa. Entonces yo creo que el rol ciudadano es de control, de fiscalización, pero de una perspectiva, digamos, más ciudadana. Tenemos herramientas para poder hacerlo. Los ciudadanos, por ejemplo, tienen herramientas para poder controlar su gobierno local y a veces no lo hacen, ¿no? Hay el presupuesto participativo para priorizar obras, que a veces no lo hacemos, ¿no? Hay mecanismos de fiscalización también a los gobiernos locales que a veces no lo implementamos, sea por ignorancia, no lo conocemos o no sabemos cómo llevarlo en ese caso. Y hay situaciones, de verdad, hay herramientas, hay cosas que se pueden hacer, pero no se hacen. Yo siempre lo he dicho, el ciudadano tiene mucho poder. ¿Cuándo tiene más poder? Cuando vienen estas elecciones y con su presidente, ¿no? Están en nuestras manos. Pero ¿cuándo también está preparado el ciudadano para poder elegir a un presidente o a un alcalde o un regidor? A veces la falta de información o de cultura política o de conocimiento sobre la vida pública hace que uno cometa errores y caiga en los populismos. Hay que votar porque ofrece más. Él es. Puede la persona no estar preparada ni entender la gestión pública, pero es el que haga más bonito, es el que ofrece más cosas, el que te dice que no vas a pagar nada, que todo va a ser gratis, que es tu plata, y el error está ahí, ¿no? El error está ahí, porque el día que ese gran elefante blanco, ese Estado que tiene recursos, se quede sin recursos, ningún populista va a aparecer. Lo que van a aparecer son los dictadores. ¿Por qué? Porque para contener toda esa avalancha de demandas que empieza a restringir libertades, restringir derechos, y empiezas a apretar para que no se te levante la gente. Entonces, es un tema real. Eso le pasó a Venezuela. Venezuela no sintió el golpe de Chávez hasta el día que le faltaron sus productos. ¿Cuándo le faltó? Cuando la empresa privada empezó a salir. ¿Cuándo le faltó? Cuando empezó a expropiar y empezó a dar demandas. Ahí empezó el caos. No lo sintió cuando tenía plata. Entonces, si este presidente viene y empieza a espifarrar la caja, empieza a presionar a la empresa privada, empieza a restringir las importaciones, lo que está generando es el cambio de cultivo para lo que después tuvo Venezuela. Y nos está llevando literalmente ese camino. Recuerda incluso, no olvidar, que Venezuela era la caja chica de Cuba. Cuando Fidel estaba en crisis, el que le dio la mano para salir con la crisis petrolera fue casualmente Chávez. Chávez fue la caja chica de Cuba durante muchos años. La pregunta es, ¿nosotros vamos a ser la caja chica de Venezuela? ¿Nosotros vamos a ser la caja chica de pronto de Bolivia? No, pues. Entonces, acá hay cosas que hay que pensar. Espero que la elección del canciller, por una parte, esté también conducida de acuerdo, digamos, a las características que tiene que tener. Es mejor tener un canciller diplomático de carrera que tener un político nombrado que probablemente responde más a conceptos ideológicos que a lo que verdaderamente significa para el país estar dentro de la comunidad internacional con todos los acuerdos y convenios de los cuales pertenecemos, desde el Mercosur y una serie más de acuerdos que tenemos con Estados Unidos y con otros países. Entonces uno puede patear el tablero porque la acción es afuera hacia adentro, ¿no? La comunidad internacional puede decir, bueno, el Perú no brinda garantías para la inversión privada. Por lo tanto, le digo a los de mi comunidad, de mi país, Estados Unidos, Europa, no vayan al Perú porque no hay estabilidad jurídica, no hay respeto a los derechos de los empresarios, ustedes pueden perder su dinero, entonces no es recomendable que se invierta en el Perú. ¿Qué va a pasar? Que el mercado empieza a contraerse. Y lo más probable es que los productos se disparen, sean más caros y finalmente el desempleo crezca. Entonces, la población tiene que entender ese mensaje. No es un tema de que la señora Keiko, su corrupción, de Pedro Castillo, no. Es que detrás de todo hay un modelo que durante 20 años nos ha permitido crecer con todos sus errores. La idea es mejorar eso que está ahí. No, la idea no es regresar a la época de Velasco, vamos a expropiar los empresarios neutrales. Ese es el tema. Ojalá que la población entienda, la verdad. Yo creo que lo que ha habido muchas veces ha sido una falta de, justamente como al Estado nunca le va a interesar, pues, hacerse él mismo una rendición de cuentas ni fiscalizarse, porque finalmente ellos ganan su sueldo, la burocracia del Estado siempre recibe un sueldo a fin de mes, siempre tiene también que cuidar su trabajo, porque finalmente tiene una familia a la cual cuidar y mantener. Entonces, el funcionario del Estado nunca tiene los incentivos correctos para poder autofiscalizarse, autorregularse.
Y es muy importante que la ciudadanía entienda, como tú decías, por ejemplo, está la Defensoría del Pueblo, está la Contraloría de la República, hay organismos del Estado que fiscalizan al mismo Estado, que claro, igual depende de su voluntad y de la rapidez y de la eficiencia con la que funcionen, pero, y además, como tú dices, presupuesto participativo, las entidades del Estado también tienen libros de reclamaciones y quejas y tienen, digamos, consulta de información. Tú puedes pedir información para que te la den, o sea, pero claro, se necesita que la ciudadanía se involucre. Y cuando tú tienes una ciudadanía informal, que no se ha acostumbrado a vincularse con el Estado, porque no le interesa vincularse al Estado, porque el Estado no le da nada, entonces lo que genera, como tú bien dices, es este espacio en el cual solamente unos pocos pagan la cuenta, que son estos contribuyentes que aportan al Estado. Tienes al Estado, a la burocracia populista, diciéndole que con esa plata van a darle plata gratis a los demás, ¿no? Y tienes a los demás creyendo ese cuento y se genera este círculo vicioso. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus reflexiones. Me quedo muy contento, digamos, porque creo que la tienes muy clara y es muy importante tener analistas como tú que le hablen a la población en sencillo para que entiendan, digamos, cómo en verdad funcionan estas cosas y no se crean estos cuentos. Gracias por estar con nosotros y feliz 28, que la pases bien. Lo mismo, José Ignacio, gracias por la invitación. Feliz 28, un abrazo a todos tus oyentes. Gracias, cuídate. Bueno, y nosotros también ya llegamos al final del programa a fondo del día de hoy. Esperemos saber cómo nos va con el mensaje presidencial. Esperemos saber cómo nos va con este primer gabinete. Esperemos saber cómo nos va con las primeras relaciones entre el presidente y el Congreso. Esperemos que los ministerios, la burocracia y el Estado no empiecen a generar normas, regulaciones, leyes populistas desde abajo, chiquitas aparentemente, para atacar a la empresa, para atacar a los empresarios formales, a los contribuyentes. No se necesita tener un dictador socialista, comunista, para ya destruir la economía. Lo hemos venido haciendo durante años con pequeñas regulaciones y leyes, o no tan pequeñas, que han venido cargando de impuestos, cargando de burocracia, cargando, digamos, de trámites y de regulaciones, la inversión, la empresa, la libertad económica. Esa libertad económica que tú, amigo, necesitas para crecer y para salir adelante. Y que si fueras formal y tuvieras acceso a crédito y pudieras tener un crédito en el banco, si tuvieras un RUC, si pagaras tus impuestos, sería mucho más grande, crecerías mucho más. Pero no eres formal porque el Estado te cobra mucho, porque el Estado te carga mucho, porque sabes que una vez que entras en la burocracia del Estado, pierdes más de lo que ganas. Entonces, la gran reforma es la reforma del Estado. Y de eso voy a ser profeta y voy a ser ave de mal agüero. De esa reforma del Estado, el señor Castillo hoy día no va a hablar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Feliz 28 para los que nos esforzamos a tener a raya a los que quieren destruir el país. Y nos vemos el día viernes. Ya no mañana, sino el viernes en una nueva edición de A Fondo. Cuídense, que les vaya bien. Hemos presentado A Fondo.